Sentimos la emoción. Hola, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes después de haberles presentado las noticias. Estamos con un distinguido amigo, psiquiatra, doctor Javier Uclés. ¿Por qué? Pues porque todos estamos preocupados de lo que estamos viviendo en este momento en el país. Una crispación al máximo, la gente en las calles anda viéndolo, como dicen, hasta mal a todo el mundo sin ninguna razón. Si va conduciendo su vehículo, usted de repente se encuentra que alguien le pita y le pita fuerte. Quieren pasar, hay gente que saca baja el vidrio y le dice que se tire por encima, y realmente todo esto es bien complejo lo que estamos viviendo, y por eso un profesional en la materia, que nos gustaría que nos ilustre, por supuesto, nos ayude a entender y a comprender lo que estamos viviendo. Doctor, muchísimas gracias por Muchas gracias acompañarnos, por invitarme. todo lo contrario, gracias, doctor. Muy contento de estar aquí con ustedes. El año pasado nos veíamos. Sí. Pues aquí con su auditorio para poder platicar de diversos temas. Doctor, esta crisis pudo haberse previsto, lo que estamos viviendo, lo que ha generado la misma actividad política después de las elecciones. Hay un presidente que dijo el tribunal, pero que un gran sector de la población no lo acepta, y pues como dicen, aquí no es los buenos con los malos, sino que unos que están aceptando al presidente actual, que son los del Partido Nacional, y un gran sector de la población que dice que no se ganó bien y que por lo tanto hay un conflicto de intereses que se está manejando de estos dos sectores, que todavía el 27 toma de posesión, no sabemos dónde va a ser, bajo qué condiciones, y la gente sigue todavía crispada. Bueno, el tema que estamos tocando ahorita con usted para mí tiene dos implicaciones: la parte emocional, la parte psiquiátrica y la parte política. Entonces voy a tomarme un poquito de tiempo para poder explicar algo. Esta crisis que estamos viviendo, usted hablaba de la prevención, que qué pasó con que se pudo haber prevenido. Sí. Entonces, en primer lugar, yo quiero afirmar que los hondureños somos malos para la prevención. No servimos, no creemos en la prevención, no la practicamos. Ejemplos muy clásicos que se aplican, esto es en política lo que usted me pregunta, pero también se aplica en otros niveles. Se avisa de que viene un mal tiempo, se avisa que va a venir un ciclón, y la gente hasta última hora, porque a los hondureños les gusta la última hora, todo para última hora. Entonces a veces no creen en lo que va a suceder. Se avisa de que viene alguna calamidad, no le dan importancia. Se avisó inclusive cuando el Zika, chikungunya y dengue, se avisó que venía. Entonces la gente no hizo nada, las autoridades no hicieron nada hacia eso, o lo que hicieron fue muy pobre. Y hasta que ya aparecen los niños microcefálicos, entonces empezó la reacción al problema que ya se había. Entonces, ¿a dónde quiero llegar esto? Que también esto se aplica en política. Y es así como la cuarta urna. La crisis de la cuarta urna empieza en el 2009. Bueno, ahí es el final. Sí, el final. El 2007, 2008 ya habían señales. Ya se estaba hablando de la cuarta urna, que era una ilegalidad, porque en aquel 2009 estábamos con una ilegalidad y hoy nuevamente estamos con otra ilegalidad. ¿Por qué? Por más poder, por quedarse en el poder, por continuismo. Viene el relajo o el desorden viene de parte, o la violación de la ley viene de parte del presidente. 2009 y hoy 2017. Entonces, ¿qué pasó? No se hizo la prevención. ¿Qué pasa el 2009? Vino el pleito de Mel Zelaya peleándose contra la Corte, peleándose contra el Congreso, queriendo imponer su cuarta urna. Se da lo que ya pasó en cuanto a que es destituido por la Corte Suprema, que en aquel tiempo no estaba con él, sino que eran poderes independientes. El Congreso era independiente del Ejecutivo y la Corte. Entonces, la Corte indica, yo no quiero ya entrar más en esto porque dar tanto detalle, porque me parece que es hasta cierto punto irrelevante, pero lo único que quiero es que se entienda que esto es una continuación de aquello. Después pasa y nos encontramos hoy nuevamente con el 2017,
que esto no empezó en el 2017, hace 2 años se viene anunciando, el presidente viene anunciando que él se va a elegir y que él se va a elegir. Y ahora fue diferente, sino que se aprobó por los medios que sean. No entro en tanto detalle legal porque no los manejo bien, pero sí estamos ante una situación en de que hubo nuevamente una ilegalidad y ahora se alega un fraude. La palabra fraude, ¿qué significa fraude? Significa que algo no se hizo bien, que algo se engañó. Y Honduras se ha caracterizado en sus elecciones siempre por el fraude. Aquí toda la vida ha habido fraude, forma parte el fraude de las elecciones. Hasta se le ha dicho elecciones tipo Honduras, en donde se hacen fraude en las alcaldías, se ha hecho fraude en todos niveles. Y hoy simplemente se ha encendido el clima de esta manera. Y es así como nos encontramos en una situación que usted hablaba, dice, hay cierto sector que no está de acuerdo. Hoy estamos en una situación bien clara. Naturalmente todo esto produce estrés, tensión, insomnio, depresión, ansiedad, agresividad, violencia, maltratos, groserías en la calle y no en la calle, y la discusión, la gente discute mucho, habla el tema y terminan peleando, cosa que no es recomendable el tema hablarlo o empezarlo a discutir, porque el hondureño es muy intolerante, entonces con facilito se enoja y quiere hacer algo violento hacia la otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Fue apareciendo el anti-Jo, pero a la vez que aparece un anti-Jo, hay un rechazo hacia el Partido Nacional. Pero también aparece otro anti, y aparece el anti-Mel, aparece el anti-Libre y aparece el anti-socialismo del siglo XXI. Entonces, el día de hoy tenemos a Mel, que se peleó aquella vez con el Partido Liberal, hoy está peleando Mel contra el Partido Nacional. Ya el Partido Liberal quedó hecho a un lado y queda él peleándose con el Partido Nacional y con el presidente actual, en donde estamos enfrascados. Incluido Narrala también. En este claro, caso, entonces sí, posteriormente entra Narrala, y Narrala, aunque fuese un tipo muy mediático, muy querido, de pronto cuando él se junta con Zelaya y empiezan a ver los disturbios, saqueos y ese montón de cosas, entonces ya va apareciendo no solamente el anti-Jo que ya existía, el anti-Mel que ya ha estado presente, sino que ahora está apareciendo un anti-Narrala. Eso como una combinación de elementos que se han dado para dar un panorama rápido de cuál es la situación que está sucediendo, tanto en lo emocional como en lo político. Ahora, el anti-Narrala, porque mucha gente en las mismas redes sociales dice, no, Narrala ganó las elecciones, Narrala es el presidente. Y el malestar de la gente es que de un sector que no toma posesión Salvador Narrala, es decir, aunque popularmente, aparentemente ganó Narrala, pero ya en la práctica, en resultados del Tribunal Supremo Electoral, quien gana es el presidente. Bueno, lo que pasa es que si a uno le han hecho un fraude a alguien, o una persona en un banco, en unas finanzas, en cualquier otro tipo de situaciones, tienen que mostrarse las pruebas. Y yo oigo que dicen que el tribunal presentó las pruebas de que como estaba todo en orden, y que el grupo o el sector que alegaba fraude nunca pudo presentar las pruebas. Entonces, en eso se quedó, y después apareció toda la constelación de países que empezaron a aprobar o a felicitar reconocimiento, y hacer reconocimiento. Esa es la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Esto provoca, porque fíjese que en las elecciones, cuando estaba ya la campaña, las campañas políticas siempre han sido bastante alegres en Honduras, pero a raíz de lo sucedido en el 2009, entonces se volvió ya difícil. Ya la gente ya no podía poner un sticker en su carro, ya la gente no podía poner una banderita, una gorrita, una camisa, en la casa poner banderas. En algunos pueblos los he notado, un pueblo aquí cercano que se llama Santana, están las banderas que son liberales, están puestas y nadie las apedrea, ni nadie las quema, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se da todo esto, pues han habido tantas versiones, y el afán de querer ganar. En esta campaña, Jorge, estaban inscritos 10 partidos. Correcto. 10 partidos. Nunca he visto eso. De los cuales unos dicen de maletín y no de maletín. Pero bueno, después estaban metidos en campaña, aspirando a cargos de elección popular, estaban aspirando 30,000 personas.
de regidorías, de alcaldías, de diputados y todo. Ajá, y solamente habían 3.000 puestos de elección popular. Entonces, ¿qué pasaba? El que andaba gastando, el que andaba vendiendo la vaca, el carro, la casa, pidiendo prestado, empeñando cosas, haciendo su propia campaña, pues iba a haber un montón de gente que iba a quedar fregada, que iba a quedar frustrada, decepcionada, enojada, porque gastaron su dinero y no lograron nada. Una desproporción impresionante. 30.000 personas contra 3.000 puestos, hay una desproporción. Entonces, un montón, 27.000 quedaron sin nada y quedaron frustrados, enojados, decepcionados y endeudados. Entonces, todo eso se llenó de mucha carga emocional y la campaña pasó de ser una campaña a una crisis electoral, crisis política, en donde se fue dando todo esto. Llega el momento de hasta el conflicto como está en este momento, en cuanto a las marchas y a las movilizaciones. ¿Estamos de acuerdo? Usted que conoce bastante de leyes por ser político y ser una persona muy conocida, entonces está en la Constitución que hay derecho a la protesta. ¿Ah? Sí, que es legítima la protesta. Ok, exactamente, esa es la palabra, que es legítima, que está autorizada por la Constitución. Entonces empezaron las marchas. Y yo dije, bueno, aquí, ¿por qué necesariamente tienen que haber marchas violentas? Yo asistí a las marchas de los indignados, por ejemplo. Yo asistí a las marchas de los indignados. Lindas marchas, un ambiente festivo. En el mismo 2009 hubo marchas que le llamaban los de las camisetas blancas, y sí eran pacíficas. Incluso la marcha de los indignados, que eran grupos de izquierda, denominados de izquierda, pero eran pacíficas también, doctor, que se hacían todos los viernes. Claro, entonces los hondureños podemos hacer, hemos podido demostrar de que podemos hacer marchas pacíficas. La que usted hablaba, marchas de las camisetas blancas, que a algún sector no le gustaba porque había pro camisetas blancas y contra las camisetas blancas. Naturalmente, los grupos de izquierda ya se sabe que estaban en contra. Entonces, pero las marchas de las camisetas blancas eran pacíficas. Las marchas de los indignados, por otra razón, eran nuevamente marchas pacíficas. Después habían habido marchas de religiones, de religión católica, de santos, para recaudar fondos también y todo. Deportivas, de los equipos de fútbol. Entonces, aquí nos hemos ido llenando nosotros de mucha violencia. Y hay violencia mucho en la calle. Usted que ha sido deportista, usted ve cómo da muchísima tristeza las manifestaciones violentas que se ven en un estadio, que de por sí ni se llenan los estadios, sino que llega bien poquita gente. Y la poquita que llegan es para terminarse apedreando y apedreando buses de los equipos que vienen. Entonces, algo le pasó al hondureño, algo se contaminó y nos llenamos de gente que le gusta la violencia y le gusta la agresividad. En cambio, ¿qué pasa con las marchas violentas? Las marchas de violentas hay destrucción, hay saqueo, hay incendios, hay heridos, hay golpeados, hay muertes, ¿verdad? Dicen que hay muertos, de tal manera que estamos en dos comportamientos, que eso donde nos lleva. Nosotros, a través de la violencia o de la grosería o del insulto o de la pedrada, con eso no se arregla nada en ningún momento de la vida, ni en ningún país del mundo. ¿Cómo podemos arreglarlo entonces a esta altura? Y cuando hay fricciones tan marcadas que la gente dice, bueno, aquí hay ya sectores pro Juan Orlando Hernández, el presidente de la República, y hay sectores anti-Jo, abiertamente. Pero también lo hay hacia los otros lados. No, a eso me refiero, sí, no, correcto, pero ahorita, doctor, el Partido Nacional está sólido alrededor de Juan Orlando, porque nadie puede discutir con toda sinceridad eso, pero hay un anti-Jo bastante fuerte, sinceramente hay un anti-Jo bastante fuerte, a tal grado que Narrala dice que no va a ir a dialogar y pone unas condiciones que tiene que ser el doctor Edmundo Orellana, o da la sensación que él quiere poner como interlocutor a quien él desea hacer. Claro. Bueno, es más radical Mel Zelaya, dicen no se puede dialogar con un dictador, y son los actores primarios, ¿no?, en esta crisis, porque uno fue candidato y el otro es coordinador. El ingeniero Luis Zelaya
está más abierto, que fue candidato del Partido Liberal, y dice, estamos dispuestos a dialogar, pero da la sensación, así como estamos viendo el panorama, que es bastante complejo y es sumamente difícil, y el problema, doctor, es que nos estamos acercando, toma de posesión primero, y después el gobierno tiene que seguir caminando, ¿no? La economía del país, correcto, no se puede detener, no se puede parar, y por eso alguna gente a veces se molesta con uno cuando le dice, miren, si lo que se quiere, porque el problema es, no se perjudica al final ni al presidente Hernández, ni el mismo Mel Zelaya, ni Salvador Narrala, porque los que más perjudicados es la gente más pobre, de todos los más pobres. En ese sentido hay pues tanto que decir, porque estábamos hablando antes del antijoven, es visible el antijoven, y es visible el antipartido nacional también. Usted dice, el Partido Nacional está muy consolidado, está muy cerradas sus filas alrededor de su presidente, de su líder. Pero esos mismos nacionalistas son anti-Mel, y otro sector de la población se incorporó al anti-Mel. Entonces, la gente vota contra algo y a favor de algo. Y la cantidad de votos que salieron según el informe del tribunal, pues hubo una diferencia de 50.000 votos, cuando el Partido Nacional o el presidente actual esperaba, según sus expertos, esperaba que él iba a ganar la contienda política con un porcentaje arriba de 12, 8, de 8 para arriba. Sí, sí. Y pues me imagino que también el presidente se ha de sentir frustrado, porque ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién me engañó? ¿Qué pasó? ¿Quién no me falló? Y que fíjate que ganan 61 diputados, 200 corporaciones casi, pero en la presidencia es cerrado el tema. Claro, entonces, por ejemplo, es curioso cómo gana abundante y rápidamente gana a nivel de los diputados. Y el presidente llegó ahí de panzazo, como dicen, ¿verdad? Como dicen en la escuela, en los colegios, pasó de panzazo. ¿Qué significa esto? Que bueno, tuvo que pasar casi un mes para que se aclararan las situaciones. Entonces ha sido una situación bien vergonzosa y bien penosa en las condiciones en que eso llegó. Eso, a saber qué pasará, alguna represalia caerá en alguien del partido que dijo, falló, me fallaste o no me fallaste. Pero hay una desproporción entre cómo se gana la presidencia y cómo se ganan las diputaciones y cómo se ganan las alcaldías. Entonces algo pasó, o no se podía vender el presidente, la figura del presidente. La gente decía, bueno, yo voy a votar por usted como alcalde, yo voy a votar por aquel por diputado, pero el presidente no. Entonces, ¿qué pasó? Igual sucedió hacia el Partido Liberal, por ejemplo. En el Partido Liberal sale bajo el Partido Liberal en nivel presidencial, y luego sale alto, casi en el 1.000.000 de votos a nivel de las alcaldías y de las diputaciones. Entonces se dio un fenómeno ahí particular que iba mucho en base al rechazo. Y luego, ¿qué significa votar por el anti-Jo y el anti-Mel? La gente anti-Jo es dictadura, continuismo. ¿Y qué pasaba cuando se votaba en contra de algo, en contra del anti-Mel? Votar en contra del anti-Mel era votar contra Mel, contra la violencia que estaba presentándose, la vinculación directa y estrecha con Venezuela, al Partido Libre y al socialismo del siglo XXI. Entonces la gente decía, bueno, ¿qué es menos malo? ¿Qué es menos malo, esto o lo otro? Y la gente, uno lo oía, bueno, no decía, yo no quiero que esto pase, yo no me tengo miedo, porque el espectro del siglo XXI quedamos todavía traumados del 2009. La gente quedamos lastimados, niños, adultos y gente vieja, gente mayor, quedamos lastimados con la experiencia que vivimos. Aunque es difícil poder corroborarlo, imposible, pues ya a esta altura, pero ¿usted cree que puede haber tenido más éxito el ingeniero Narrala con su PAC que con la alianza que hizo, con la candidatura? ¿Sí? Bueno, ahí no puedo opinar tanto, sin embargo yo creo que Narrala tenía su nivel de popularidad. El Partido Libre probó, esta era su tercera oportunidad. Segunda. Bueno, pero la primera estaba en el poder, y el poder lo perdió en el 2009. Es correcto, sí. O sea que un revés para Mel fue en el 2009, cuando sale de la presidencia. De la presidencia, que eran el golpe. Se presenta en elecciones, pone a su esposa, a la señora Xiomara. Creo que la señora Xiomara pues tenía algún tipo de simpatía, pero siempre ser la esposa de
fulano vinculado con socialismo del siglo XXI. Entonces eso creo que eso les dañó. Y luego aparece, ya no aparece Meli, no aparece Xiomara, sino que aparece otra cara que viene de un partido de derecha, que viene a meterse a un partido de izquierda con una cara nueva y un nombre nuevo. Y empezó todo el asunto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la gente, ¿por qué un presidente se quiere quedar en el poder? ¿Por qué Orlando se ha querido quedar en el poder y por qué Mel se han querido quedar en el poder? Porque el poder les gustó. Se enamoraron del poder y se enfermaron también del poder, porque esto existe, esto no es una especulación mía, existe la enfermedad del poder. ¿Qué pasó, digamos, con otros? Quiero hablarle un poquito de esto, de la galería de presidentes que han pasado. Ejemplo, usted que es un periodista ya de mucha experiencia y que andó a cipote, andaba ahí entrevistando gente, ¿qué pasó con Suazo Córdoba? Suazo Córdoba quiso romper la Constitución. Claro, el 85. Ok, usted estaba cubriendo en algún lado. Yo estaba en deportes, pero sí, realmente okay. Ya. Bueno, ya entonces, ¿qué pasó? Y quiso hacerlo. Sí, claro. No se dio. Entonces, a él le dio la enfermedad del poder y quiso hacerlo. Pero después vienen otros. Después vino Ascona. Empezó su periodo y entregó su periodo. No se enfermó de poder. Después viene Callejas. Agarró su periodo, lo hizo y entregó tal día, tal fecha. Después viene... Carlos Flores. No, Reina. No, después de Callejas. Callejas Reina. Después de Callejas viene Reina. Entonces Reina, bueno, Reina. A pesar de que había estado en un montón de campañas, como 8, no sé cuántas campañas había estado y no había podido ganar, al fin gana. Gana, entra, concluye su periodo y entrega la banda. Se acabó. Después sigue... Flores. Igual Flores. Entró un periodo, no la ganó, después al siguiente periodo entró, la ganó. Entró el día que le tocaba y, como decían antes se decía eso, ni un día más, ni un día menos. Esa famosa frase que decían. Correcto. Después viene Maduro. Después de Flores, Maduro. El presidente Maduro que le ganó a... Igual, gente correcta, Flores, Ascona, Reina, Callejas, gente seria, entran el día que les tocó, juraron y se fueron el día que les tocaba. Después entra Mel. No, antes, sí, tiene razón. No, después de Maduro. Después de Maduro llegó Mel y después fue Pepe Lobo. Sí, correcto. Ok, pues entonces viene Mel y Mel se enferma de poder. Quería quedarse más. Y a través de una ilegalidad y una cosa ahí, un embrujo ahí, un disfraz de algo insignificante, y esa era una reelección. Después entra Micheletti. Y Micheletti, aún con los 7 meses que estuvo, no se enfermó de poder y pudo haber dicho, pues yo me voy a quedar acá. Inclusive yo creo que usted habrá oído cuando Romeo Vázquez, el general, que él que era el jefe de las Fuerzas Armadas, que sacaron a Mel. Y entonces lo sacan, y él inclusive lo ha dicho, hasta en su libro lo escribió. Yo pude haberme quedado si hubiera querido. Yo impongo las fuerzas de las armas y me quedo ahí. Micheletti entró el tiempo que estuvo y de manera correcta, caballerosamente entregó, sí se fue. Romeo igual, terminó su periodo, se fue. Entra Lobo, entró a su periodo, se fue, todo en orden. Ahora entró este señor, entra y jura y todo el asunto, y entonces aparece la enfermedad de poder, el embrujo, el enamoramiento, el apasionamiento de eso, y eso hace que estemos en el problema que estamos. Entonces, así como empecé hablando esto, el 2009 empezamos con una ilegalidad y hoy estamos nuevamente ante otra ilegalidad, con un gran problema. Y ahora se suma la ilegalidad, el fraude ya muy marcado, porque el gran problema ahorita es el fraude. Que un sector reclama, me hicieron fraude, y el otro dice, pues aquí están los resultados, y la OEA dice, todo está bien, y toda la comunidad internacional dice, todo está bien. Entonces estamos metidos en esto. Ahora, ¿qué es lo tremendo ahorita? Que estamos ante una situación, estamos amenazados. Los hondureños estamos amenazados. La amenaza, como usted ya la mencionaba, ¿qué era lo que mencionaba usted del 20? Que vamos a tomas de carreteras y un paro nacional, es lo que han anunciado la gente de la Alianza, del 20 al 27. O sea, esa es una amenaza, ¿no? Sí, claro. Estamos bajo amenaza. Así como alguien le dice, miren, le voy a venir a hacer algo. Entonces, el estrés que tiene la gente ahorita,
porque la gente quedamos lastimados con lo que pasó en el 2009. Y la gente dice, ojalá que no vaya a pasar lo que pasó en el 2009. Hace un tiempo lo decían, y después ahora que dicen, nos va a pasar, porque a mí me lo preguntan, a mí Claro, pacientes claro. que me preguntan a mí, doctor, me dice, me he puesto mal, me dice, estoy bien nervioso, estoy bien angustiado, estoy afligido, he visto pacientes llorando, frente a mí llorando, porque dicen, nos va a pasar lo mismo que la vez pasada, nos va a pasar esto viene. Y entonces, ¿qué sucede? Eso tiene repercusiones emocionales, pero tiene repercusiones en la parte física de la gente. El que se afecta emocionalmente, que se estresa, que se pone tenso, que está con miedo, que está con pánico, entonces eso, su mente hace que físicamente se descompense. Ejemplo, un hipertenso, un cardiópata, un diabético, que padece de cualquier otro tipo de enfermedades, al ponerse estresado, entonces el cuerpo se enferma, se recae nuevamente. Y hay gente que está llegando a donde los que tratan la diabetes, los que tratan el corazón, la presión, llegan, están refiriéndole a sus médicos que no se han sentido bien, y la única explicación es que este problema está entrando aquí a la cabeza y tiene repercusiones a nivel del cuerpo. ¿Y qué pasa? Que estamos aquí bajo una amenaza de que algo nos van a hacer, tensión, y ya estamos viendo la acción, el efecto. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos simplemente viendo cómo están sucediendo las cosas, y uno dice, bueno, ¿cómo se va a arreglar esto? Y ese es el impasse que hay en este momento. Vamos a regresar con el doctor Javier Uclés para conversar cómo se puede solucionar esto. Y recibiendo, por supuesto, muchísima comunicación de personas que nos están viendo en este momento en el exterior, especialmente a través de nuestra señal de satélite y del Facebook. Les agradecemos de todo corazón y, por supuesto, como hemos dicho siempre, sus comentarios, sus opiniones son bien recibidas acá en el programa. Así que haremos algunas menciones de gente que ya nos está viendo en el exterior en este instante. Y fíjate que ese sentimiento, como dicen, fuera Jo, Edgar Benítez, José Alberto Hernández Machado, que son de los últimos que estamos recibiendo, María del Carmen Rodríguez, Rigoberto López Ramírez, 4 años más, y ya lo tiene Jo, dice, Key Lu, José Alberto Hernández, José Caballero, Giovanni Sánchez, Oscar Daniel Martínez, Jorge, gente parcializada, dice, parcializada de Jo, el doctor no es parcializado de Jo, dice Oscar Daniel Martínez, a su programa, que tiene muy buena imagen, Antunes José, Rigoberto López Ramírez, desde Niger, si nos está viendo, muchísimas gracias Rigoberto López, Giovanni Sánchez, fuera Jo, Leila Munguía, muchísimas gracias, todas estas personas, Rigoberto López Ramírez, estamos con Jo. Son realmente impresionantes los comentarios que estamos recibiendo en este momento. Sí, vamos a la pausa, quédese con nosotros, regresaremos con el doctor Javier Uclés, psiquiatra, que nos está ofreciendo algunas opiniones y sobre todo ayudas, que las necesitamos todos en este momento porque la gente anda desesperada en la calle y las explicaciones de un profesional en este campo son muy valiosas e importantes para nosotros. La pausa, ya volvemos, 9:31. ¿Quieres llenar el tanque de tu automóvil y sentir full tranquilidad? ¿O quieres invitar a toda tu familia a comer? ¿Ir a la farmacia por lo que te recetó el médico? ¿O si quieres hacer la compra del súper? Más súper para lo que quieras. Con tu tarjeta de financiamiento Azteca Plus. ¡Sí puedes! Tener hasta 21 días para pagar de contado y 0 costo de membresía. Úsala hoy. Solicítala en cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Protestas. Enfrentamientos. Saqueos. Y así, ¿queremos un mejor país? Honduras es magia. Es color. Honduras es sabor. Es belleza. Honduras es paz. Todo eso forma cada una de nuestras 5 estrellas.
nuestros hijos, nuestros paisajes. Porque la única forma de ser mejores es estando unidos, sin diferencia de colores, de creencias, de razas. Todo esto es Honduras. ¿Y tú eres parte de ella? TV Azteca Honduras. Vivir en paz es mejor. Gracias Carlos Palma, dice fuera Jo, Aníbal López, viva Jo, Rigoberto López Ramírez, gracias don Jorge, feliz noche, Karen Garrido, fuera Jo, Olman Irías, fuera Jo, Eli Salazar, igual fuera Jo, Joseito Fajardo, fuera Jo, el fraude no se puede quedar en la impunidad. León Valladares, excelente programa, los veo en Luisiana. Rigoberto López Ramírez, Dios les bendiga, es un gran periodista, muchas gracias. Ariel Fuentes, Jorgito, usted lo sabe, fue el fraude más transparente en Honduras y a nivel internacional. La prima Zoraida Mejía en San Pedro Sula, gracias por estarnos viendo. Luis Alonso Melgar, ay no, bueno, mortales, no lo entiendo. Roberto Ramírez fuera Jo, Luis Alonso Melgar, hoy ya no hay ignorantes de lo que dice. Bueno, vamos a aprovechar aquí la presencia obviamente de nuestro invitado, el psiquiatra Javier Uclés, el doctor Javier Uclés. ¿Qué actitud debemos de asumir en términos generales los hondureños con lo que estamos enfrentando en este momento, doctor? Bueno, yo creo que se hace el hondureño común, estándar, pues todos estamos afectados en esto. Y en esto todos salimos dañados. Aquí debemos de entender que no hay ni presidente, ni expresidente, ni excandidatos presidenciales, ni políticos, ni partidos políticos, ni ideologías políticas. Nada de eso está sobre el país, sobre la República, sobre Honduras. Honduras está arriba, solo Dios está arriba de Honduras. De ahí lo demás, todos están abajo, todos estamos abajo. Entonces aquí no hay persona o grupo o partido que esté arriba de la ley, arriba de los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo una situación de mucha tensión, de mucho estrés y mucho miedo. A todo nivel se da. La gente que tiene sus comercios, les puede suceder algo. La gente que pasa una marcha por ahí por enfrente, es terrible. Me imagino una persona que es dueño de un negocio o de una empresa, que pasa, por ejemplo, una empresa por ahí, que puede ocurrírsele a alguna gente que quieran ir a meterse a robar, a deshacerle las cosas, a golpearlos. Entonces, estamos en un estrés permanente, los niños que van a la escuela, que si van a haber clases, que si va a haber marcha hoy, que hay que averiguar dónde va a ser, a qué hora va a ser, y que no salir, y empieza la gente a comprar en excesos. Entonces hay un pánico, la gente compra más comida de la que necesita, compra más medicinas de la que necesita, gasolina más de la que necesita, y luego recogimiento en la casa. A rato uno ve Tegucigalpa como que fuera una ciudad fantasma. Y esto es otra cosa importante, que esto no solamente es en Tegucigalpa, esto es a nivel nacional. Esto es una emergencia nacional y es un problema de tipo nacional. Desde Isla de la Bahía hasta aquí, hasta Mapala y para los dos lados. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en una tensión terrible. Yo le he dicho a usted, hay pacientes míos que han estado muy bien y de repente llegan y no me siento bien. Y entonces hay un montón de gente que no está durmiendo bien, que no come bien, que hay grupos de fricción, así como hay grupos que están a favor de Jo, hay grupos que están anti-Jo, y hay grupos que están en contra de Mel y a favor de Mel. Entonces, hoy está enfrentado Mel contra el Partido Nacional, la vez pasada en el 2009 era Mel contra el Partido Liberal. Y en aquel tiempo había un anti-Elvin, y había un anti-Micheletti, y esas cosas ya se acabaron y ahora quedó muy frontal. Un anti-Mel, un anti-Jo. Del lado de Mel hay anti-Mel y hay pro-Mel. Perdón, hay anti-Jo. Hay anti-Jo y anti-Mel. Y hay pro-Mel y hay pro-Jo. Entonces, ¿sí? ¿Quién debe ser en su concepto, por ejemplo, un mediador en esta crisis que estamos viviendo? ¿Debe de ser
nacional o debe buscarse internacional? Bueno, esa es una muy buena pregunta, Jorge, porque ahorita se está hablando mucho de eso. Y se está, ¿por qué pensar en un mediador internacional? Porque un mediador internacional, nosotros ya no confiamos entre nosotros. ¿Usted es más partidario de que sea, perdón, un mediador internacional? Nos hemos insultado tanto los hondureños que ya las figuras de prestigio han sido derrumbadas. Si aquí estuviera el Papa estaría desprestigiado aquí también. Aquí ya nos hicimos tanto daño nosotros que cualquier figura religiosa, no religiosa, política, la gente no confía. Entonces, ¿qué queda? La gente dice, están hablando porque nos encanta pedir ayuda afuera. Pedimos a la OEA que nos mande consultores, que nos mande esto, a la ONU, que nos mande, bueno, para un asunto de la corrupción, se tuvo que pedir una gente de afuera. Entonces significa que nosotros casi como que no tenemos derecho a tener un país si no somos capaces ni de construirlo, ni de hacerlo progresar, hacerlo avanzar, pero sí somos capaces de destruirlo. Para mí en este momento hay una autodestrucción emocional del país y política, que estamos en una autodestrucción marcada que nos ha llevado a una condición de suicidio político. Fíjese lo que estoy diciendo, que estamos suicidándonos nosotros mismos, lo estamos matando a nuestro propio país nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre un mediador nacional e internacional? En primer lugar, yo no creo que el mediador internacional, con las experiencias que hemos tenido con la OEA en el 2009, con Insulza, con este señor Almagro, la Comisión de la Verdad, todo viene de afuera, todos nos lo tienen que venir a arreglar. Entonces no somos capaces de eso, de resolverlo. Y luego ¿a qué viene un extranjero? Viene de acá, lo van a nombrar, va a venir a ver cómo está el terreno, después va a irse de regreso para allá, va a traer su gente, va a empezar a conocer gente, y en eso se nos va el año. Y en eso se nos va un año, se nos va 2 años. O sea que tiene que ser un nacional. Pues yo pienso que sí. El nacional quiere a Honduras, ama a Honduras, conoce a los hondureños, conoce los protagonistas, conoce los problemas, ya puede entrar ya está metido acá. Pero y en base a lo que usted dice, doctor, ¿quién podría ser ese personaje? No lo sé. Platicaba con alguien y en una ocasión me dijo alguien, mire, yo creo que aquí de la gente correcta que está quedando, se me ocurrió una persona de mucha experiencia. Usted lo conoce, pero no voy a merecer dar el nombre. Entonces me dijo, podría ser una persona como Jorge Hueso Arias, me dijo, pero le da, don Jorge, ya está arriba de los 90. No, por eso, nada más porque ¿qué pasa? Entonces, uno puede decir, bueno, un expresidente hondureño, no, porque está la inclinación hacia un partido o el otro. Entonces, es tan difícil. Y el hondureño... ¿Y Enrique Aguilar Paz? Bueno... Por decir un nombre que se nos... Volvemos al asunto de la edad que usted dice, ¿verdad? Entonces, que puede ser que eso sea un impedimento. Entonces, yo no lo sé. Yo de lo que sí puedo decir es que un mediador normal es un presidente de la República, ¿verdad? Sí. Pero en este caso el presidente de la República forma parte del problema y no necesariamente es la solución. Y luego viene, ¿qué es lo que se tiene que hacer ante eso? Tiene que haber capacidad de diálogo. No citar a un montón de gente para estar hablando de cosas particulares o de cosas sectoriales. Mire, Mauricio Castro, dice, por ejemplo, una segunda vuelta sería lo mejor. Esto obviamente para futuro. Aquí veía Mojica, dice María Díaz. Mojica es el expresidente de Uruguay. ¿Puede ser un buen mediador? Bueno, pero el problema también es que usted dice que no conoce. Mire, es que ese es el asunto, ¿verdad? Que no nos ha ido tan bien con las intervenciones extranjeras. Y pues yo creo que lo que queda para mí, hoy salió ya eso, lo comentamos ayer en otro programa, que era que simplemente son 4 protagonistas. El presidente de la República. Claro. Narrala como es candidato. El candidato. Mel Zelaya, que ha sido el que está moviendo los hilos por todos lados. Zelaya, presidente del partido, y Luis Zelaya. Correcto. Eso es todo. Todavía nos sobra alguien de la mano. De los 5 dedos de la mano nos sobra una persona. Entonces, eso es todo. Ahí es donde está todo esto. Reunir un montón de gente, no. Y yo creo que esto lo tenemos que arreglar. Y se tiene que arreglar de alguna manera porque esto no puede continuar. El estrés a quien estamos sometidos, porque estamos bajo amenaza, estamos amenazados de que van a hacer, algo va a pasar. Y el miedo a lo que uno ve cuando el otro día que invadieron este hotel,
Bueno, que usted lo conoce ahí. Sí, claro. Hacíamos gimnasia Claro, en el Hotel Mario. Sí, Gente muy buena, gente trabajadora, Así gente bien educada, le enseñaron buenos modales a los empleados. Los empleados saludan, buenos días, señor, buenos días, ¿cómo le va? Entonces, gente que se pueden quedar sin trabajo. Y así un montón de gente. He visto casos de señores que están llorando, que están sufriendo todo lo que perdieron en su vida, en su patrimonio. Alfredo Brandón dice, el presidente es el problema, aquí todos se venden por billetes, aquí no hay justicia, dice Vicky Maldonado, pero Jessica Valladares dice, viva Naón Valladares de mediador, Naón Valladares de mediador. Bueno, yo creo que si vamos a encontrar a alguien que no esté vinculado con políticamente, Sí, porque no lo vamos a encontrar. Sí, porque Naún incluso ha sido diputado. Usted puede encontrar una gente allá de donde es usted, allá de Olanchito, es decir, este señor que nunca este señor es buena gente y todo, pero ¿de qué partido es? Entonces, y ya le digo, si el Papa viene acá, también van a decir que tiene tendencia. Bueno, mire que el cardenal pudo haber sido papa, bueno, papable, es decir, el cardenal, y el cardenal ha estado bien crucificado en claro, porque le han hecho, nosotros nos estamos autodestruyendo. ¿Qué solución hay para esto? La única solución que hay es el diálogo. Tenemos muy poca capacidad los hondureños para el diálogo y tenemos muy poca tolerancia. Como usted decía al abrir el programa, al abrir el segmento, dijo que la gente que le insultan, que le pueden sacar una pistola, que lo pueden matar, el consumo, el estado emocional anda muy dañado y yo puedo afirmar aquí en su programa de que el estado emocional, la enfermedad mental del hondureño se ha perdido. Mucho odio, mucho rencor, mucha depresión, mucha ansiedad, mucho alcoholismo, mucho consumo de drogas, mucha violencia. Entonces, con esto yo afirmo de que también la salud mental se ha perdido. Uno siente el ambiente pesado, difícil y estamos bajo una amenaza de algo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, pero qué terrible estar bajo una amenaza. Eso se parece un poco a cuando el extorsionador llega a la pulpería y le dice a la señora, deme tanto. Entonces la tiene bajo amenaza y le dice, deme tanto que si no le voy a hacer esto. Entonces estamos ante una situación de ese tipo. Estamos manos arriba, como dicen uno, prácticamente nos tienen manos arriba. Imagínese usted, por ejemplo, ¿qué es lo que yo le voy a hacer la pregunta ahora a usted no me pregunte a mí, sino que a usted. ¿Qué se le ocurre a usted que puede pasar en el 20 que usted mencionaba? No, es que es peligroso, es decir, lo que me ocurre es que si se da, como lo está planteando la oposición, es que pueden haber, Dios no lo quiera, muertos también, porque puede haber un enfrentamiento, más de lo que ya han habido, ¿no? Porque aquí muy pocas veces lo decimos, pero más de 30 muertos han habido en todas estas manifestaciones. Ok, uno puede especular un montón de cosas, Sí. usted dice eso, bueno, que haya muertos, y de ahí pueden haber un montón de cosas, Claro. de calamidades, destruir negocios, destruir esto, destruir casas, cerrar lugares, incendios, robar cosas, gasolina, que no pase la gasolina, que no haya comida, que no haya gasolina, todas esas cosas se pueden dar, que cierren el transporte de la gasolina, nos quedamos sin gasolina. Entonces hay tantas cosas y la imaginación trabaja que puede ser, y entre eso estar pensando, la persona está angustiada, está afligida. Hay quienes que estarán tomando medicamentos por su propia cuenta, claro. o que necesitan medicarse, o que necesitan tranquilizarse, serenarse. Luego hay otra cosa bien importante, usted que... ¿Qué papel, perdón doctor, disculpe, qué papel debemos de jugar los medios de comunicación? En las redes sociales es incontrolable sin duda alguna porque cada quien se mete a su Facebook, utiliza su WhatsApp, se mandan mensajes, pero a nivel de medios de comunicación también, ¿qué papel deberíamos de jugar en este momento? Bueno, usted como periodista muy experimentado, pues ya sabe hacer las preguntas así directas al grano. Es una muy buena pregunta porque ahora todo es mediático. Todo es mediático y yo creo que las redes sociales tienen cosas buenas y cosas malas. Usted ve ahí esa cantidad de mensajes que usted recibe ahí que no ha parado ese teléfono de moverse. Entonces, ¿qué hay? ¿verdad? Entonces, que hay gente que está a favor y en contra. Correcto, sí. Hay gente que se pelean por este tipo de cosas y al final, yo lo oigo repitiendo muchas veces, dice la gente, el final... El fregado es el pobre. Entonces, ¿qué pasa con la salud mental de los niños? Los niños ven mucho los medios de comunicación. Un niño que ve la televisión y ve que están quemando el Mario, para decirlo. Entonces, un niño ve eso y oye a los papás que están hablando. De repente los papás están alegando. No, que diga esto, que el otro. Eso los niños lo va oyendo. Y hay niños que ya se quedan contaminados con eso.
Fíjese que en el 2009, ahí había muchachos adolescentes que hoy son adultos y que ya andan participando porque hubo una siembra de cizaña en aquella época. Entonces esos muchachos ya son muchachos violentos. De estas crisis que hay ahorita, yo veo que hay muchos niños. A mí me parece que no está bien de los papás que vean a los niños lo que está pasando en la televisión, que estén diciéndoles qué está sucediendo o que oigan discusiones y hasta pleitos. Aquí ha habido gente que se ha divorciado, hermanos que se han hecho enemigos, papás con hijos o viceversa. Y hay la ebullición y estamos llegando como estamos en la cuenta regresiva. Entonces ya ¿cuánto falta para el 20? ¿Cuánto falta para tanto? Ya solo faltan tantos días. Y mañana es un día menos, pasado. Entonces, qué terrible eso, es una situación bastante desagradable. Las redes sociales, el que no ve redes sociales, pues eso es lo mejor que le puede suceder, porque las redes sociales son terribles y pueden ser productivas y pueden ser no productivas o positivas y negativas. Creo yo que en eso, junto a lo de los medios, los periodistas y los medios de comunicación pueden hacer un trabajo interesante, pueden tener en sus participaciones, en sus programas, gente o alguien que no necesariamente incite a la violencia y al daño. Y la violencia genera violencia. ¿Cuál es la solución de esto? Diálogo. ¿Cómo es el diálogo? Ahí es donde está el asunto. Pero que nosotros, Dios nos puso dos oídos, y una boca, para que oyéramos más y hablemos menos. Pero aquí se ha dado una cosa al revés. Oímos poco, incluyendo presidentes y líderes o dirigentes de los partidos, y hablamos mucho. Entonces, ¿qué sucede? Al final no hay consenso, no hay acuerdo, porque aquí ya no es que hay que hablar de las elecciones y de qué pasó, sino que aquí ya tenemos que hablar de paz y de reconciliación y de armonía, y pues nosotros fijamos nuestro propio destino autodestruyéndonos, como le dije yo, con una actitud suicida, y aquí estamos haciéndonos daño de manera nacional y de manera personal o grupal. La gente, compañeros de trabajo se pelean, compañeros de profesiones, compañeros hasta de partido, de potras, se pelean en las casas, en todos lados. Doctor, ha incrementado, por ejemplo, en sus visitas en su clínica, la gente que llega a requerir sus servicios por todos estos problemas, o sea, en lo personal, que se sienten... Yo que no soy, pero o sea, solo soy un comunicador así, pero yo me encuentro con mucha gente frustrada, con mucha gente que me, y tal, el problema, con un negativismo. ¿Se ha incrementado la gente que lo visita? Claro, a usted? Eso que usted habla, esos son los ingredientes, los componentes o los síntomas de una depresión. La gente está deprimida. Hay combinación, un poco de tristeza, un poco de rabia, hay cólera, hay enojo también en la gente. Hay un poco de depresión, un poco de ansiedad, y se está así como en sub y baja. La gente no está estable, ¿verdad? O sea, que usted salga, que usted va a ir a su casa, se sube a su carro, se sube al bus, o sube al taxi, o va caminando a pata allá en el campo para la milpa, lo que sea. Usted dice, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué me va a pasar en el camino? Así como antes ha habido siempre, ¿qué me va a pasar? Me van a asaltar en el camino, pues ahora ¿qué va a pasar? Me voy a encontrar con una marcha, que me pueden golpear, que me pueden apedrear, que me van a dañar el carro, que me van a golpear a mí, Entonces hay ansiedad. La ansiedad es estar creyendo que algo le va a suceder a uno, miedo a que algo le va a suceder. Y depresión es por lo que uno ve los resultados, cuando aparecen en los medios los destrozos en todos lados del país, cuando aparecen las quemas, los saqueos, gente dañada, gente afectada. Entonces la economía se está dañando, va a haber más desempleo, y que si fue fraude, bueno, pues perfecto, si fue fraude, pero por favor, demostrar el fraude. Pero no, es que me robó, este me robó, pero ¿cómo? Es que yo estoy seguro, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se lo robó? ¿Cómo fue los papeles? ¿Dónde están los papeles? Entonces ahí lo que hicieron los países a nivel mundial, lo que dijeron, bueno, ¿cuál es el organismo encargado? Es el Tribunal Superior Electoral. ¿Qué dijeron eso? ¿Hubo inspectores ahí? Sí, aquí hubo gente de tal. Te dijeron, bueno, ¿fueron ustedes vieron algo ahí? ¿A los que visitadores, a observadores? No. Entonces, no quedaba más que eso. Entonces, el desacuerdo, de pasar del desacuerdo a un acuerdo, hay que dialogar. No es a pedradas, no es a
a garrotazos, sino que es hablar. Y si no podemos hablar, entonces esto se nos va a hacer muy difícil. Yo insisto con lo del diálogo. Si a usted le tocara, por ejemplo, en algún momento platicar con el presidente, que son los actores principales, el presidente Hernández, el ingeniero Narrala, el ingeniero Zelaya, Luis Zelaya y el expresidente Zelaya, fuera del diálogo, ¿usted percibe que alguno de ellos es el intransigente, es el que ha generado... Bueno, cuando se ha generado toda esta controversia, hay un principio que fue lo de la reelección, sin duda, ese es un gran comienzo. Pero bueno, es un hecho consumado y los partidos fueron a este proceso de elecciones con la gente que querían que participara, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones, por ejemplo, o qué podría decirles a ellos, doctor? Yo creo, en primer lugar, recomendación, que piensen primero en Honduras, que piensen en el país, que no piensen en sus intereses de sectores, ni personales, que piensen en Honduras. Yo dije, nadie está sobre Honduras. Y aquí un gran sector de gente creen que están o que son más que Honduras no es tan importante como ellos. Luego el poder, la lucha por el poder. El poder enferma, existe la enfermedad del poder. Para quienes están oyendo pueden consultar ahí en donde quieran. Hubris, se llama la enfermedad del poder o enfermedad de Hubris, H-U-B-R-I-S. Pueden apuntarlo y lo anotan y lo buscan a ver qué. Esto es un viejo problema, desde la época greco-romana, desde allá, de aquellos tiempos lejísimos, desde allá estaba todo eso. El poder siempre ha sido un gran problema y nosotros, se nos hizo crónica esta crisis, desde el 2009 se hizo hasta acá y hubo siempre señales de que algo venía y no hicimos nada, porque todo lo dejamos para última hora y ya cuando estas marchas debían de haber sido allá por hace 2, 3 años, no cuando ya pasó todo. Entonces tenemos una reacción tardía, no tenemos una reacción temprana, sino que tenemos una reacción tardía ya cuando todo está consumado. Bueno, queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas con nosotros con comentarios diversos, usted lo ha indicado, doctor, y nosotros aquí respetamos, por supuesto, respetamos todas las opiniones, sean como dicen favorables, desfavorables, porque el problema también es que no hay un control, ni tampoco queremos que se tenga. Siempre hemos sido partidarios en los medios de comunicación en donde hemos estado, manejar un criterio amplio, tener nuestros propios criterios, nuestras propias opiniones, hacerlo o intentar hacerlo con la mayor objetividad posible y que sean los televidentes, los radioescuchas los que se formen sus propios conceptos al final. Yo creo que en eso también está parte de la democracia misma, el permitirle a la gente que pueda, aunque no coincida, aunque no estén de acuerdo con las posiciones, algunas veces de nuestros invitados, algunas veces de lo que nosotros decimos, pero en lo que sí, yo creo que debemos de estar claros todos es que Honduras no tiene por qué seguir de la forma en como estamos en este momento, porque desafortunadamente quienes más pierden, yo insisto siempre en eso, doctor, es la gente que más necesita, es la gente que más en una condición económica más desfavorable están. Entonces, en eso deberían de pensar el presidente. Y a esa gente joven, pobre que usted habla, y la gente joven también, y la gente rural, la gente humilde, aparece mucho manipulador, que las engañan y que los inmiscuyen en esto. Yo creo que ya estamos terminando. Yo nada más quiero dejar dicho lo siguiente. Estamos suicidándonos, estamos matando a nuestro país. 2, no metamos a los niños de escudo o de pretexto o los adoctrinemos en esto. Respetemos a los niños. Los niños, la gente abusa mucho de los niños ahora en todo sentido, sexual y no sexual. Luego, que pensemos en que nadie está más que Honduras. Como que yo tuviera una bandera acá y dijera, esta bandera está arriba de todos nosotros. Y arriba del país y arriba de la bandera está Dios. Y yo creo que el pueblo hondureño se ha olvidado, se ha ido alejando de Dios y necesitamos encontrarnos un poco más con Dios, tener humildad. Ya no hay humildad, hay mucha arrogancia, mucha soberbia, mucha malcriadeza, mucha grosería. Volvamos a Dios, volvamos a la patria, volvamos a los principios, volvamos a la moralidad, a la cortesía, al respeto, a la solidaridad, a la ayuda. Y el temor que tenemos ahorita hacia lo que pueda suceder es normal.
y yo me incluyo también, a pesar de yo ser psiquiatra, no significa que el psiquiatra no se angustia. Claro. Todos nos angustiamos, yo soy ser humano, tengo mi esposa, tengo hijas, tengo nietos, tengo todo, y entonces todos nos angustiamos. Y cuando yo vengo acá a su invitación, ¿por qué vine? No vine porque quiero hablar a favor de alguien, no, yo no tengo color político, yo no vengo acá por eso. Claro. Sino que si yo hablé de una cosa de manera, no es que estoy inclinado hacia un lado u otro. Mi prioridad es Honduras, mi prioridad es el país, que lo salvemos porque lo estamos hundiendo. Doctor, le agradezco muchísimo esa invitación. Todo lo contrario, de veras. Me sentí muy cómodo, muy contento aquí. Teníamos pendiente esta plática hace tiempo y no se había dado, y finalmente pues aquí estamos. Y ya sabe que estamos a la orden, lo felicito. Me alegro de verlo donde está trabajando y que usted pues con su experiencia que tiene es una persona que también contribuye, tan hondureños usted como yo, contribuyamos de la mejor manera en esto, que se pacifique y que no le echemos más gasolina o más leña al fuego. Gracias una vez más. El doctor Javier Uclés nos ha acompañado aquí en Honduras Opina. Repetición de este programa mañana a las 7 en punto, siempre aquí por Azteca Honduras. Les agradecemos infinitamente, por supuesto, a él y a usted que nos ha visto y escuchado en la intimidad de su hogar. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.